Hola hola gente de XTTV, sean bienvenidos a este nuevo video, donde conoceremos la historia completa del equipo de Fórmula 1 de Brad Pitt y Lewis Hamilton. Un nuevo equipo se ha introducido en el paddock. El piloto es Brad Pitt, que grabará las primeras imágenes de la película de Fórmula 1 en la que Lewis Hamilton es asesor y productor. Top Gun en versión Fórmula 1. Así será la próxima película que filmó sus primeras imágenes en pista en el pasado Gran Premio de Silverstone, con Brad Pitt a los mandos de un monoplaza. La exhibición tecnológica que permitió las espectaculares instantáneas de los cazas de combate se pretende trasladar ahora a la especialidad de reina. Se mostró por primera vez el monoplaza que pilotará Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, y el box que servirá de escenario para el equipo APX GP, situado entre los reales de Mercedes y Ferrari. Supervisando el nivel de realismo e identificación con el deporte estaba Lewis Hamilton, que también participa como asesor y productor, además de contar con una posible aparición muy puntual en el film. No solo es productor y asesor, puesto que ha participado en la elección de los protagonistas. El apoyo de FOM es total al proyecto, dirigido desde el punto de vista cinematográfico por Joseph Kosinski, director de Top Gun Maverick. Además, estará producida por Jerry Bruckheimer y Chad Oman, que participan también en el mismo rol en la película protagonizada por Tom Cruise, quien el año pasado estuvo ya presente en el Gran Premio de Gran Bretaña como intermediario entre todos los implicados. Apple Original Films batió a varios rivales, Netflix y Amazon entre ellos, para quedarse con los derechos de la película. La relación del mundo del cine con la Fórmula 1 siempre ha sido espinosa. El equilibrio entre el purismo y el aspecto comercial ha sido difícil de conseguir. Asimismo, cabe destacar la dificultad de reproducir la acción en pista, y la propensión al cliché ha dejado pocas obras clásicas en los casi 75 años de historia de la disciplina. Brad Pitt al volante en Silverstone. Se empezó a rodar en Silverstone tanto en boxes y paddock como en la pista. Fueron varias sesiones con el monoplaza preparado para la película por Mercedes sobre la base de un Fórmula 2, una suerte de erizo equipado con 15 cámaras a bordo para recoger tomas desde todos los ángulos posibles. Es emocionante saber que todo se está juntando y que comenzamos a filmar el fin de semana del Gran Premio de Silverstone, explicó Lewis Hamilton. Fueron nervios porque hemos estado trabajando en ello durante mucho tiempo y queremos que a la gente le encante y que piense que hemos capturado de qué va la esencia de este deporte. La colaboración de la propia Fórmula 1 y el uso de tecnologías de última generación permitieron un nivel de fidelidad y autenticidad nunca antes visto, como fue el caso de Top Gun Maverick, con los cazas de combate. En todo caso, Kosinski se ha planteado el desafío de que las imágenes sean en un alto porcentaje filmadas y reales. Es exactamente el enfoque, filmar las carreras de verdad con coches de verdad. Fue un enorme desafío, pero para mí realmente fue excitante, proclama el director de Top Gun Maverick. De hecho, el equipo de producción estuvo presente este fin de semana y en los próximos 13 grandes premios, recogiendo el material de acción en el paddock y en pista. El propio Brad Pitt se puso a los mandos del APX GP en las tomas, en las que pudieron incluir algunas mezcladas con los monoplazas reales antes de su posicionamiento en la parrilla el domingo. El actor americano encarna a un veterano piloto que fue en su día una prometedora estrella y que vuelve a la competición a un equipo modesto después de un tiempo retirado para ayudar a otro joven piloto, protagonizado por Danson Idris. El guión está hecho a la medida de los 59 años de Pitt. Brad parece que va hacia atrás en el tiempo, está fantástico para su edad, y este fue un asunto importante cuando hablamos de la primera historia, pero está muy en forma, ha estado entrenando. Al final, es una película, así que habrá algo de Hollywood en todo ello. Si te está gustando el video, por favor no olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Filmar con coches de verdad. La Fuerza Aérea Americana colaboró decisivamente en la producción de Top Gun, y FOM también se ha implicado en la que supuestamente sería la mejor película sobre la disciplina. Les estoy increíblemente agradecido. No sé si esto hubiera sido posible hace 10 años, con la antigua dirección, declaró Hamilton en relación a la época de Bernie Ecclestone. Quizás no lo hubieran visto como un paso importante en términos del crecimiento del deporte. El garaje que se utilizó para la película en Silverstone fue junto al Mercedes y Ferrari. Una de las mayores dificultades en este tipo de películas es la reproducción de las acciones en pista.
La producción de la legendaria Le Mans se convirtió en una auténtica leyenda desde todos los puntos de vista, incluyendo el financiero, y contó con la participación directa de los principales pilotos de la disciplina en su día. En el proyecto actual, los monoplazas de los equipos también contarán con cámaras que recogerán imágenes durante la celebración de grandes premios reales de esta temporada, aunque se contará con las generadas en ordenador. La producción de la película, cuyo nombre todavía no se ha decidido, también contará con la cámara móvil 6K más pequeña del mundo, utilizada ya en Top Gun Maverick. Hamilton piensa que el impacto de la película puede superar al de la serie Drive to Survive de Netflix, que ha ampliado los vectores de audiencia, así como su popularización en Estados Unidos. Hay muchísima gente en todo el mundo que está tan entusiasmada con este deporte y quiere aprender más. El hecho de que tendremos a todos los personajes originales que están en la parrilla y a Brad es genial. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, entonces asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. Hasta la próxima, amigos.